Bien, entonces vamos a continuar con esta serie, Celebrando a Cristo. Este es el tema número 3 de esta serie. El tema del día de hoy se titula Pasar de largo. Pasar de largo. Hoy, si Dios lo permite, vamos a terminar esta primera fiesta, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Hay muchas cosas o hay muchos versos, hermanos, en la Biblia que hacen referencia a esta fiesta y que es importante entender para nosotros hacer una correcta interpretación de esto. ¿Okay? Entonces, 1 Corintios capítulo 5, verso 7, seguimos con ese pasaje. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, hoy vamos a terminar, si Dios permite, con la primera fiesta, la cual es la Pascua. La semana pasada vimos varios puntos que recordaré aquí por importancia. La Pascua conmemora la liberación de Dios de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, donde fueron esclavos de los egipcios. La Pascua recuerda, vamos a ponerlo así, la independencia de los israelitas. Ahora, algo importante aquí que entender. El pueblo de Israel es un pueblo especial, vamos a ponerlo así, no en el punto de la salvación, es decir, no porque te vuelvas judío, por eso ya eres salvo, pero es un pueblo especial. ¿En qué punto? Número 1, ningún pueblo puede presumir su independencia de parte de Dios en el sentido que Dios mismo actuó. Por si tú comparas la independencia mexicana con la independencia israelita, pues nada que ver. La independencia mexicana fue a base de las armas, a base de movimientos, ¿verdad? Primero con el cura Hidalgo, después con María Morelos, Josefo Ortiz de Domínguez, Allende, muchos otros caudillos que estuvieron inmiscuidos dentro de la historia de la independencia de este país. Pero en el caso de Israel, su independencia fue totalmente una obra de Dios. Por lo tanto, es un pueblo especial porque ellos pueden presumir que la independencia de ellos fue una obra totalmente de Dios. Nada que ver con esa película que sacaron después, ¿verdad? Que ahí estaba Moisés y estaba adiestrando a gente con el arco y la espada. ¿Ven esa película que después sacaron ahí de Moisés? Nada que ver. ¿Ok? Nada que ver. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir de Israel? De ahí vienen los patriarcas. Patriarcas son aquellos que se inició en Abraham, después Isaac, después Jacob, y de ahí vinieron las 12 tribus. ¿Okay? De ahí vienen los patriarcas. De ahí viene la ley. La ley fue introducida a través de un pueblo, y ese pueblo fue Israel. Por lo tanto, es un pueblo especial. Entonces, podemos ver varios puntos de que Israel es un pueblo especial. Y ha sido un pueblo especial dentro de la historia de la humanidad. Por si ahí tenemos a Albert Einstein, que tenía connotación judía. Y estuvo inmiscuido lo que le llamaron el proyecto Manhattan, que era el proyecto de la bomba atómica. Y podemos ver en la historia más gente judía que estuvo inmiscuido en el avance científico de la humanidad. Entonces Dios, a través de ese pueblo, ha traído muchas cosas a la humanidad. Pero también Israel es el claro ejemplo de la incredulidad y es el claro ejemplo de lo que no se debe hacer.
y en lo que hoy está cayendo la iglesia. La misma historia se vuelve a repetir. En Éxodo capítulo 13, verso 14, dice esto: y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Te das cuenta? Será un memorial delante de tus ojos, y cuando Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto. Es decir, es como una fiesta de independencia. Entonces, otro punto que mencionamos sobre el significado de la fiesta de esta fiesta judía, que el Egipto bíblico es una figura del mundo y su sistema. La esclavitud en la que caen las personas cuando viven de acuerdo a los caminos del sistema mundano, del pecado y la iniquidad, es la esclavitud de la cual Cristo vino a liberarnos. Entonces, básicamente, así como Israel estaba cautivo en Egipto, es una esclavitud donde, hermanos, el motivo de la esclavitud era que ya no se multiplicaran. Recuerdan que eso fue lo que pasó, Éxodo capítulo 1. Recuerden cómo inicia el Éxodo. Dice que se levantó un faraón que no conoció a José, y ahí se cree que hubo un cambio de dinastía, es decir, que hubo una conquista de otro pueblo extranjero. Cuando se puso en el trono, entonces no conocía a José. Entonces dice que empezó a ver que había un pueblo en sus tierras que se estaba multiplicando muy rápido. Y entonces dijo, ¿qué hacemos? Este pueblo es más grande que nosotros, y si estos hombres se unen con nuestros enemigos, los van a derrotar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues es interesante, hermanos, pero ese faraón piensa como hoy los dirigentes del siglo XXI. La ONU en su, vamos a ponerlo así, en su agenda global, tiene en la ONU que para el 2025 o 2030 todo el mundo ya haya aprobado el aborto. Y te voy a decir algo, Rusia ya lo había aprobado antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Cuando se vino la Segunda Guerra Mundial no tenía hombres para la guerra. ¿Por qué crees que Rusia casi no entró a la Segunda Guerra Mundial? Entró porque Alemania lo invadió. Pero él no quería entrar, ¿por qué? Por el punto de natalidad y obviamente el punto también de que morían muchos rusos. Pero Rusia ya había aprobado el aborto en los años 30. ¿Qué pasó? Por eso hoy Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia, él no quiere nada de eso. Él está en desacuerdo en que en Rusia entre todo eso de la ideología de género. Él no lo admite. Y él dice que mientras él sea presidente, él no va a permitir que eso entre a su país. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos ya saben lo que sucede. Lo que va a suceder, eso está sucediendo en España. En España ya se aprobó el aborto. Entonces lo que va a pasar, o lo que está pasando, es que España se está llenando de viejos, porque no hay nacimientos. Porque como la gente no quiere tener hijos, entonces al momento de embarazarse abortan. Y hay pocos niños. Entonces no hay nadie, al haber pocos niños, no hay muchos adultos jóvenes. Entonces no hay quien trabaje. Y al no haber quien trabaje, no hay quien pague pensiones. Entonces el Producto Interno Bruto del país empieza a colapsar. Entonces, ¿sabes lo que está haciendo España? Está trayendo gente de África para que trabaje. Porque si no, ¿de dónde sale el dinero? Y eso es lo que va a pasar en todas las naciones. Vamos a ver dentro de unos 10, 20 años que España, ser español, pues va a estar difícil porque españoles van a desaparecer si siguen con ese tipo de línea. Rusia ya lo sabe que así funciona. Por eso Rusia no admite. Pero es interesante, los egipcios querían lo mismo. ¿Qué querían? Matar a todos los niños de Israel. Ese era el punto. ¿Te acuerdas que primero fueron con las parteras? Y dijeron, no, pues ¿saben qué? Cuando las mujeres judías, las mujeres israelitas den a luz, si es niño, mátenlo, y si es niña, que viva. Y entonces, al morir
al morir ellas, o ellas al darse cuenta de eso no lo hicieron. Entonces lo que hizo fue empezar a matarlos. Los echaban al río o entraban a las casas con espadas y mataban a todos los niños. Pues es interesante eso. ¿Por qué nada más a los niños? Porque la fuerza de un país, hermanos, depende de la fuerza militar. Y hermanos, la fuerza militar es de los hombres. Y no es ninguna discriminación. Así fue hecho. El hombre fue hecho de tal manera que quiere proteger a su familia. La mujer protege a su familia de una manera distinta a un hombre. La mujer protege a su familia en la parte sentimental de sus hijos. Siempre busca cómo están, habla con ellos, les dice que qué pasó, cómo están, porque lloran. Así es la mujer, protege en la parte sentimental, pero el hombre protege en la parte de la fuerza. El hombre es distinto. Entonces, al matar a todos los niños, ¿qué pasaba? La fuerza militar de Israel decaía. Entonces, al momento, los egipcios que se casaban con las israelitas, ¿quién iba a prevalecer? El pueblo egipcio. Entonces, al final, los egipcios iban a absorber a Israel. Y Israel, ¿cuál era el punto al final? Iba a desaparecer. Ese era el punto. Entonces, al ver que seguían creciendo, entonces los esclavizaron. Pero ¿cuál es el motivo de la esclavitud? Que desaparecieran. Ese es el punto. Bueno, ¿cuál es el motivo por el cual el mundo esclaviza a la gente? Que se vayan al infierno. O sea, ¿tú piensas que el que tengas comodidades o el que disfrutes de ciertos vicios dentro del mundo no tiene un costo? ¿Tú piensas que es gratis? ¿Que un hombre tenga 2 o 3 mujeres? ¿Que una mujer viva una vida desordenada? ¿Tú piensas que es gratis? No, tiene un precio. ¿Cuál es ese precio? El infierno. Esa es la meta de Satanás y su sistema llamado mundo. ¿Cuál es? Que la gente que es esclavizada en ese sistema se vaya al infierno. Otro punto más que remarcar. Éxodo capítulo 12, verso 3. Dice ahí: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14, o sea, tenía que guardarse el día 10, pasaban 4 días, y entonces, en el día 14, dice ahí, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces aquí remarcamos que el día ya estaba dicho. En Lucas capítulo 22, verso 51 dice lo siguiente. Lucas capítulo 22, versículo 51. Dice: entonces, respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Aquí el contexto es: Jesús está en el huerto de Getsemaní y vienen a arrestarlo. ¿Okay? Y dice: y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora. Fíjense cómo dice: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es decir, el día de mi muerte ha llegado. ¿Cuál? El día 14. De hecho, haciendo algunas cuentas, Jesucristo murió el día 14. El día 14. A las 3 de la tarde, como te lo dije. Y según Flavio Josefo, los corderos de la Pascua eran sacrificados o eran empezados a ser degollados a las 3 de la tarde. Entonces, varias veces quisieron arrestar a Jesús, pero Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque no era el momento, no era el 14, es decir,
una obra poderosa de Dios. No era el momento, no era la voluntad de Dios aún que eso sucediese. Pero ya en este versículo, Lucas capítulo 22, Jesús comprende que había llegado la hora. Entonces, hermano, todo ya estaba planeado. Todo ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. El día 14 habla un día determinado por Dios en la eternidad. O sea, todo lo que sucedió con el Cordero de Dios ya estaba planeado. Que Jesús iría a la cruz y que moriría. Ya estaba planeado. ¿Ok? Éxodo capítulo 12, verso 13, otro punto más de la Pascua. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Otra cosa, en la Pascua tenían que tener la sangre, y con esa sangre manchar o marcar los postes y el dintel de la casa. El señal de que ahí ya había habido juicio. Así como en ese momento pasaron de muerte a vida, es decir, a través de esa sangre puesta en los postes y en el dintel, ellos pasaron de la esclavitud a la libertad. La Pascua, hermanos, tiene un significado de tener vida eterna. Así lo dijo Cristo. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué significa Pascua? Pasar por alto. Mas ha pasado de muerte a vida. Eso es Pascua. En el punto espiritual, la Pascua significa eso. Significa pasar de muerte a vida. Versículo 25 de Juan. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Nos imaginamos aquella hora, dice que muy de mañana Faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo que se fueran, que no los quería más en Egipto, que se fueran. O sea, yo me imagino 5 o 6 de la mañana lo mandó a llamar y le dijo que se fuera. Por eso dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Un símil del Hijo de Dios en ese momento es Moisés, porque Moisés fue el que dijo, vámonos de Egipto. Egipto es la muerte, salir de Egipto es vivir. Entonces, hermanos, Pascua significa pasar de muerte a vida, pasar la condenación. Eso es Pascua. Y no me refiero al del conejo, que hay que buscar huevos por ahí. No. Sino nos referimos a la fiesta de la Pascua. En el punto espiritual es pasar de muerte a vida. Y aquí tomamos el verso base, 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Contexto de este pasaje, para entenderlo. ¿Cuál es el contexto de 1 Corintios 5? Es que había inmoralidad dentro de la iglesia. Había un hombre que tenía a su madrastra como mujer, lo cual no era lícito y no era algo bien visto. Y dice que eso ya era de dominio público. Dice Pablo que se oye en tal que hay fornicación entre ustedes, dice ahí,
Y tal fornicación que aún ni se nombra entre los gentiles. O sea, es algo escandaloso lo que está pasando. Y esa gente está dentro de la congregación diciendo que es cristiano y lleva una vida muy inmoral. Entonces Pablo utiliza la Pascua en varios puntos, pero quiero enfatizar uno solo. Y es que se supone que en la congregación estamos porque hemos sido hechos libres. Estamos luchando contra el mundo, pero ya no somos del mundo. Son cosas distintas. Luchamos contra el mundo, pero no somos del mundo. Entonces él dice, a ver, ustedes dicen que en la congregación son libres, ¿y cómo es posible que parece que viven en el mundo? O sea, por eso dijo Pablo, sáquenlo. Parece muy drástico. Pero una gente, hermanos, que quiere vivir como el mundo no puede estar aquí. ¿Saben por qué? Porque se contaminan los demás. El pecado, hermanos, se pega. ¿Quién sabe por qué? Pero se pega. Tú andas conviviendo con una gente así que tiene un pecado bien marcado, se pega. ¿Antes qué quiere decir? ¿Que no hablo a nadie? No. Lo que estamos diciendo es que tú no puedes compaginar con ese tipo de gente. O sea, gente que pues le gusta andar de parranda siempre. Un día se te va a pegar eso. Se te va a pegar. Al rato vas a estar pensando como ellos. Y yo te preguntaría, bueno, y dices, ¿qué tiene de malo? Bueno, yo te preguntaría, ¿de verdad eres libre? Si dices, no, sí soy libre para hacer lo que yo quiera, no, eso no es libertad. Esa no es libertad. La libertad tiene reglas. ¿Por qué? Porque una libertad sin reglas te va a matar. La libertad tiene que tener reglas. No podemos pasar de este límite. ¿Por qué? Porque después de este límite hay muerte. Y yo siempre he dado este ejemplo. Ahorita los que saben manejar un auto, tenemos libertad de circular por la calle que querramos, ¿verdad? Si tú quieres ahorita irte hasta el Boulevard Emilio Sánchez Piedras, que es hasta allá abajo, puedes ir con tu auto, pero hay reglas, ¿verdad? Límites de velocidad, hay que cuando llegues a una esquina pues frenes, veas, o sea, ni modo que no, pues yo me voy como tobogán, ¿no? Así me voy y no importa quién se me atraviese. No, porque si tú rebasas esa libertad puedes matar a alguien. ¿Te das cuenta? O sea, ¿tenemos libertad? Sí, pero esa libertad tiene que tener reglas. Por eso te das cuenta, cuando ellos fueron libres, ¿a dónde fueron? Cuando salieron de Egipto, ¿a dónde fue el primer punto de parada? El mar. Y después, el monte Sinaí. ¿Para qué? Para darle los 10 mandamientos. Porque, ok, son libres, pero requieren reglas. Son libres, pero no para andar como los egipcios. Tienen ustedes que cambiar. Es lo mismo que pasa en 1 Corintios 5. Pablo les dice, ok, somos libres, sí, pero no están dando conforme a las reglas de Dios. Por lo tanto, ese hombre debe de irse para allá, para afuera. Obviamente, la decisión de Pablo fue porque esa persona no se quería arrepentir. O sea, no quiere decir que, pues aquí cualquiera lo vamos a sacar. No. La Biblia dice que aquel que le hables 2 o 3 veces y reincida a ese, deséchalo. Así lo dice Tito. Entonces, hermanos, hay una cosa que la Pascua no pudo lograr. Hay una cosa que la Pascua no pudo lograr que Cristo sí. ¿Cuál creen que sea? Sacar a Egipto del corazón. Toda esa generación de Egipto celebró la Pascua, pero toda pereció en el desierto, y es porque la Pascua lo sacó de un lugar físico, dando a entender que era sombra de algo mejor. Nuevamente lo repito. Toda la generación que salió de Egipto pereció en el desierto, y es porque la Pascua, la fiesta, hablando de la fiesta, lo sacó de un lugar físico, dando a entender que era sombra de algo mejor. ¿Quién entró entonces a Canaán?
la segunda generación. La primera generación murió en el desierto, la segunda fue la que entró a Canaán. ¿Sabes de qué nos habla eso? De que hay que nacer de nuevo. Por eso la segunda generación sí entró a Canaán, porque la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Ellos querían llegar a Canaán, la primera generación, bajo sus medios. Eso es la ley. Nadie va a heredar Canaán por la ley. Nadie. Te vas a morir en el desierto. La segunda generación nos habla de la gracia, de nacer de nuevo, de confiar plenamente en Cristo. Entonces, hoy nuestra Pascua espiritual, que es Cristo, es mucho mejor. Pero no solo porque nos sacó de Egipto, sino que nos hizo nacer de nuevo, segunda generación. Y por lo tanto, estamos seguros de que entraremos a Canaán. Por eso en Cristo es mucho mejor. Porque aquel que se quiere regresar a la fiesta en sí, va a caer en el desierto, porque toda esa generación que sí celebró la Pascua en Egipto para la salida, salió de Egipto, pero no llegó a Canaán. Por eso, hermanos, nosotros en Cristo estamos en un lugar mucho mejor. También, hermanos, tener la sangre en el dintel y en los postes, hermanos, habla de que debemos permanecer en Cristo. Debemos permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo significa andar en sus mandamientos. Así es, hermanos. Vamos a ir a otro punto más. Éxodo capítulo 12, verso número 5. Ahí tenemos, vamos a analizar otros puntos más para ir acabando esta fiesta. Otro punto más que tenía esta fiesta. Dice allí que el animal tendría que ser sin defecto. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Bueno, vamos a analizar ese verso. Primera cosa, ¿qué no se supone que las cabras son malas? Bueno, eso es lo que supones tú, porque pues mucha gente, ya sabes, los satánicos utilizan el macho cabrío, y lo utilizan los satánicos utilizan el macho cabrío del pasaje de Daniel, cuando dice que hay un macho cabrío que corneaba hacia el cielo. De ahí toman ese pasaje diciendo que pues el macho cabrío allí está luchando contra Dios y cosas así. Pero ¿qué significa aquí que lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Había algo escondido allí, y es que esa Pascua al principio era para Israel, pero después sería para todo el mundo. Ahí las cabras significan los gentiles. Otra cosa, tenía que ser, el animal será sin defecto. Bueno, en Juan capítulo 1, verso 29, dice esto: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese Cordero, ¿quién es? Jesús. Jesús es ese Cordero que se mandó en la Pascua. Más adelante, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice esto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Día 10, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, día 14. Ahora, durante la semana de la crucifixión, Jesús fue examinado por muchas personas. Voy a nombrar algunas. La primera, por decir, los principales sacerdotes y los ancianos. Ellos, al arrestar a Jesús, lo empezaron a cuestionar. Por decir, ahí en Mateo 21-23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? O sea, lo empezaron a cuestionar. Otro punto es Pilato. Pilato también interrogó a Jesús y llegó a una conclusión. Dice ahí, ahora bien, Mateo capítulo 27, verso 15, dice, ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pablo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, la mujer de Pilato, le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, ¿verdad? No tengas nada que ver con ese justo. Porque yo hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea, he soñado con él de que él no tiene nada, él es inocente. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Otro punto, Herodes. Herodes también interrogó a Jesús. En Lucas capítulo 23, verso número 6. Dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía mucho tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Qué quiere decir? No es lo que yo pensaba. No es lo que yo pensaba. Más adelante otro, Anás, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. En Juan capítulo 18, verso 19, dice ahí, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Nuevamente. La pregunta aquí es, hermanos, ¿por qué le preguntan sobre su doctrina si se supone que ellos ya habían investigado? Lo hacen para que Jesús se contradiga a sí mismo. ¿Te acuerdas de Juan capítulo 9 con el ciego de nacimiento? Le preguntaban, ¿quién te sanó? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién te sanó? ¿Cómo lo hizo? Le preguntaban cómo. Entonces el ciego les dice, ya se los dije, pero no quieren creer. ¿Por qué le preguntaban tantas veces al ciego? Para que en alguna de esas, él como que desistiera de su versión. Pero jamás lo lograron.
Otro punto es Caifás, también otro sumo sacerdote. Dice Juan capítulo 18, verso número 28. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Pretorio era un lugar donde era como una zona militar en ese momento. Estaba al ladito del templo, hermanos. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Comer la Pascua. Entonces, vamos a ponerlo así, estamos un día antes, es el día 13, vamos a ponerlo así. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, es decir, es reo de muerte, pero no lo podemos matar, para que se cumpliese la palabra de que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es decir, ¿me lo dices afirmando o preguntando? O sea, ¿cómo me lo estás diciendo? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? O sea, a mí no me importa. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Y qué has hecho? O sea, pues, bueno, aquí has armado un gran alboroto, aquí la gente está muy alborotada, ¿qué hiciste? Jesús les dijo: pues mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Estamos en el punto de que el cordero debía ser sin mancha, sin contaminación. Jesús era eso, y es eso, un cordero sin mancha y sin contaminación. El último punto que podríamos mencionar es al centurión, pero hay muchas cosas, hay muchos versículos más. Dice que el centurión, que estaba al pie de la cruz y que vio cómo temblaba y que hubo tinieblas, dice que visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijo este centurión: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y muchos hermanos a través de la historia han examinado a Jesús y su vida y se han dado cuenta y concluyen que Jesús era un hombre sin mancha y sin contaminación. Ahora sí, en términos espirituales, como aquel cordero pascual debía ser en términos naturales. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Otro punto más. Éxodo capítulo 12, versos 3 y 4. Otro punto más. Dice ahí: habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Más si la familia, ahí van 3 veces que se menciona familia. ¿Qué nos da a entender esto? La salvación es individual, hermanos. La salvación es individual. No necesariamente ligada o en dependencia de una familia natural. O sea, no por nacer en un hogar cristiano eres cristiano. Pero la Pascua fue originalmente dada a Israel según el trato de Dios. Pero hermanos, aquí cuando se habla de familia, habla de la iglesia. Nosotros somos una familia, pero no por la sangre humana, no porque seamos del mismo padre o de la misma abuelita. Somos una familia porque la sangre de Cristo nos ha redimido. Y ahora somos todos hijos de Dios, o sea, tenemos un mismo Padre espiritual, por lo tanto somos una familia, y todo como familia comemos de un cordero. ¿Cuál cordero? Cristo. Por eso todas las congregaciones que nos congregamos en este día, ¿de quién comemos en este día? Deberíamos comer de Cristo. Hay algunas que no. Bueno, pero se supone que como familia cristiana, universal, nuestra comida y nuestra bebida debería de ser Cristo.
Ahora nos damos cuenta, hay una revelación aquí en esta escritura, progresiva. Primero, hay un cordero para una casa. Luego, segundo, hay un cordero para una nación. Y tercero, hay un cordero para todo el mundo. Entonces, otra vez lo repito. Hay una revelación progresiva aquí. Primero, hay un cordero para una casa. Luego, hay un cordero para una nación. Y luego, hay un cordero para todo el mundo. Continuamos con otro punto más aquí. Estamos analizando la fiesta de la Pascua y vemos su cumplimiento en Cristo. En Éxodo capítulo 12, versículo 6 dice esto: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿De qué nos habla eso? Bueno, que tendrían que traer el cordero y congregados todos tendrían que matar a ese cordero. Bueno, ¿de qué nos habla eso? Del rechazo judío a su Mesías. Eso ya estaba profetizado, que el pueblo judío rechazaría al Mesías. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 14 dice esto: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. La Escritura ya decía proféticamente que los judíos matarían a su Mesías, el Cordero de Dios, porque dice que la congregación lo inmolaría. Pero paradójicamente, al dar muerte al Cordero, produjo vida y salvación a los escogidos. En un punto físico, hermanos, los judíos rechazaron al Mesías, pero no fueron ellos los que mataron a Jesús, sino nuestras transgresiones y nuestros pecados. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53. Otro punto más que hay que analizar aquí. Éxodo capítulo 12, verso 8. Y aquella noche comerán la carne. O sea, la Pascua hay que comerla. No es solamente vamos a reunirnos y saquen el vino. No. Hay un propósito por el cual hay que reunirnos. ¿Cuál es? Comer la carne. Jesucristo dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bueno. Pues, ¿para qué nos reunimos hoy? Este domingo, ¿cuál es el propósito de la reunión? Comer la Pascua. En este caso, conocer de Cristo. Porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Otro punto más. Ahí mismo también dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. ¿Qué quiere decir? Que debía comerse la misma noche. Eso nos da a entender que Cristo murió, fue crucificado y murió el mismo día. El martillo comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. O sea, a las 9 de la mañana empezó el que lo azotaban,
Lo desnudaron, lo injuriaron, lo escupieron, lo abofetearon, le dieron de puñetazo, le pusieron una corona de espinas, el juicio, la gente que gritaba crucifícale, 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 empezó a las 9 de la mañana y todo este tumulto terminó a las 3 de la tarde, o sea, todo en un mismo día. Otro punto, debía comerse con hierbas amargas. Debía comerse con hierbas amargas. ¿Qué quiere decir esto? Que no sin sufrimiento. No sin sufrimiento. O sea, ¿por qué no solamente lo crucificaron y ya? No. El Cordero iba a sufrir. Dice la palabra en Isaías 53, le veremos, mas sin hermosura para que le deseemos. Cuando Cristo llegó a la cruz, era tanta la golpiza que le habían dado, hermano, y tantos los latigazos, que lo habían desfigurado completamente. Recuerda que cuando lo azotaron, el punto romano tenía un látigo que se te enredaba en el cuerpo. O sea, no solamente era el latigazo, era que latillaban y se te enredaba en el cuerpo y tenían al final una en la punta un hueso, entonces te clavaba. En el momento de jalar otra vez el látigo, te rasgaba todo el cuerpo y te quitaba la piel. Y nuevamente. Entonces, se dice que cuando Pilato dice que lo azotó, habla de que le dio una golpiza y le dio un azote que cuando fue presentado delante del pueblo estaba completamente ensangrentado. Jesús. O sea, nada que ver con la pasión de Cristo, no es ni la mitad de lo que Jesús sufrió. O sea, no. O sea, en verdad se ensañaron con él. O sea, tanto así que se burlaban, ¿no? De que salve rey de los judíos, y con una caña le pegaban. O sea, se ensañaron con él pensando Pilato que con ese castigo iba a librar su vida. O sea, como que no, ya vieron que me ensañé, ya vieron que le pegué, vieron que ya lo dejé desfigurado, va a decir el pueblo, no, pues ya déjalo libre, ya, pobrecillo, ¿no? No estaban contentos, o sea, lo vieron ahí ensangrentado, desfigurado, y gritaron, crucifícale. Hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas? Porque tenemos que entender que nuestro pecado merece el castigo más cruel. Por eso, hermanos, el infierno es justo. O sea, lo que estudiamos del infierno no es... O sea, yo traté de explicártelo, pero ya vivirlo, que no se lo decíamos a nadie, pero si una gente saliera del infierno te diría que no es lo que tú crees. O sea, que lo que yo he dicho no es ni la mitad de lo que es. ¿Por qué? Porque efectivamente el pecado merece ser castigado severamente. El pecado merece ser, por eso es con hierbas amargas. Otro punto, debía comerse asado. Debía comerse asado. ¿Qué quiere decir? Que todo el juicio de Dios fue sobre Cristo. Eso significa. Otro punto, debía comerse con panes sin levadura, con panes sin levadura. ¿Qué quiere decir esto? La levadura en la Biblia significa pecado. Lo que significa es que Cristo murió por los pecados de otros, porque los panes acompañaban al Cordero. Entonces quiere decir que Cristo murió por los pecados ajenos, no por los suyos. Pero también significa que Cristo fue presentado como ese pan de vida.
Otra cosa de la Pascua. No debía cocerse en agua. Todo tenía que ser asado. Nada debería ser cocido en agua. ¿Qué quiere decir esto? Muchos creen en Cristo como un gran maestro, pero no como Salvador. Y eso quiere decir que no hay redención, hermanos. Eso es lo que tienen los judíos. Los judíos tienen conocimiento y conocen muy bien esta fiesta. Y a lo mejor te podrían explicar muchas cosas que yo no te he explicado aquí. Pero ese simple conocimiento nos salva. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo como profeta, como Mesías. Creen en Cristo como profeta, como un maestro nada más. Eso es ser cocido en agua. Otro punto más para ir terminando. Podría hablar muchas cosas más de la Pascua, hermanos, pero creo que estas son las más importantes que debemos entender. Debía comerse la cabeza, las piernas y las entrañas. Ahí dice, comerán su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿La cabeza por qué? Porque debemos tener la mente de Cristo. Porque Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Las piernas, ¿por qué? Porque debemos andar como Él anduvo. Las entrañas, ¿por qué? Porque debemos sentir esa compasión, esa misericordia y ese temor como Él lo tuvo. Todo habla de Cristo, hermanos. Oye, esa siento que es la fiesta más importante siento que de todas. Este es el punto fundamental de todo. Entonces, hermanos, la Pascua nos habla de Cristo, de que somos libres. En Cristo tenemos libertad, en Cristo hemos nacido de nuevo, en Cristo tenemos una nueva ciudadanía, en Cristo tenemos entrada al trono de la gracia, en Cristo hemos salido del mundo para ir a Canaán, en Cristo tenemos libertad, en Cristo tenemos gozo en sus mandamientos. Todo se trata de Cristo. Por eso se dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada. Entonces, pastor, ¿yo puedo celebrar la Pascua? Bueno, si quieres que te invita un amigo judío, que lo dudo, pero si te invitara, te dijera, no, pues vamos a comer la Pascua, bueno, para que conozcas, ¿no? Que vienen 4 copas, y ¿cuál fue la copa que Jesús dijo, tomad todos de ella? Pues la tercera. ¿Ok? Cómo son los panecitos, cómo sabe la carne, está bien, o sea, eso no hay problema. La cuestión es que si tú celebras la Pascua porque piensas que con eso vas a ser más santo, es que no has entendido, no has comprendido. La Pascua nuestra ya fue sacrificada. Eso es Cristo. ¿Para qué? Sacarnos del mundo, darnos una nueva vida, hacernos heredar en Cristo en las moradas celestiales y hacernos ver lo real, hermanos, no la sombra. Muchos aún quieren volver a la comida, lo cual en sí no es malo, pero eso habla de que no han entendido que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Ya tenemos la realidad, hermanos. Entonces, nuevamente creo que este es el punto principal de esta fiesta. La fiesta de la Pascua los sacó de Egipto, pero no los hizo heredar Canaán. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Ese es el pequeño y gran defecto que la primera Pascua tuvo. Que sí los hizo entender que salieron de Egipto, pero nunca los hizo entender que Dios quería llevarlos a otra cosa. Aunque ellos estaban en el desierto, anhelaban volver a Egipto.
Eso es lo que la Pascua primera no pudo lograr. La Pascua en Cristo no solamente nos saca del mundo, nos hace nacer de nuevo y nos renueva la mente. Entonces, alguien que sigue pensando que era mejor su vida pasada, es que no ha entendido la Pascua. Que dice, no, es que yo antes estaba yo mejor. ¿Cómo puedes decir eso? Si antes eras esclavo, antes ibas a condenación, ¿cómo puedes decir que estabas mejor antes? No es que tenía yo dinero, pues eso es relativo. Eso es relativo. No es que antes me iba mejor. ¿Mejor en qué? ¿Mejor en qué? Si estabas perdiendo a tu familia, te estabas perdiendo a ti mismo. O sea, ¿mejor en qué? Hermanos, esas personas que hablan así es porque están ciegas. No saben, no ven todo el panorama. Solamente ven su propio ego. Entonces, hermanos, alguien que sigue anhelando el mundo, es que a lo mejor tiene conocimiento, pero no ha nacido de nuevo. Dense cuenta, en el Deuteronomio, la segunda generación, cuando fueron expuestos a la ley, ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso es nacer de nuevo. Entonces, el conocimiento no basta. Está bien que conozcamos cosas, pero si nada más conocemos y no heredamos Canaán, estamos como en la primera Pascua. Nos sacó de Egipto, nos hizo conocer a Dios, pero morimos en el desierto. La Pascua que viene con Cristo nos sacó de Egipto, nos da un nuevo corazón, nacemos de nuevo, renueva nuestra mente, heredamos Canaán. Entonces, ¿cuál Pascua es mejor? En Cristo es mejor, es mucho mejor, es lógico. Aquel que te diga que no, pues bueno, es que no le ha amanecido, por eso. Vamos a terminar aquí, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.